entender que en la palabra está el poder, está la energía. Hoy vamos a hacer la práctica con las vocales que mencionamos. Recordamos que también uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar sobre mis defectos? ¿Cómo puedo yo cambiar mis estados psicológicos? Y todo lo que nosotros tenemos es como una estructura, y esto lo mencionábamos. Esa estructura tiene un fundamento. Mi vida tiene un fundamento que es a lo mejor mi familia, mis hijos, lo que yo quiero, ¿no? Y ese fundamento, cuando damos en su nota clave, se puede destruir y entonces vienen las crisis, el derrotismo, etcétera, etcétera. Como dicen, ¿qué es lo que más te duele, no? Esa es tu nota clave. ¿Qué es lo que más nos duele a cada uno en nuestra vida que nos hagan? Esa es nuestra debilidad. Bueno, todo tiene una estructura, es lo que nosotros queremos hoy trabajar, ¿no? Esa estructura, sea para lo bueno o sea para lo malo, tiene un fundamento. Y ese fundamento se sostiene bajo una frecuencia o bajo una nota. En nuestra vida, a lo que acabo de poner un ejemplo, podríamos decir cuál es mi debilidad, es como mi nota y uno no lo entiende como tal, pero energéticamente uno se está moviendo bajo energías que sostienen nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. ¿Qué es una buena decisión y qué es una mala decisión? Esto es algo interesante también de preguntarnos, ¿no? Es que tuve una buena decisión y pues mi familia, mi vida se fundamentó bien. Pero resulta ser que al tiempo se desmorona todo lo que yo he construido o se desmorona mi trabajo, se desmorona muchas cosas. Y echamos la culpa al mundo de fuera, a las personas, y nunca pensamos que es que a lo mejor estamos tocando una nota equivocada. Estamos bajo una sintonía o en una frecuencia que no es la correcta y entonces creamos desarmonía. Y esto es igual en el cosmos, en el universo, en las estrellas, en los planetas, porque si no hubiera esa armonía, si no hubiera esa vibración, como la música del cosmos, la música de las esferas, pues veríamos planetas unos chocando contra otros, la creación sería un caos, ¿no? Entonces, si en todo tiene que haber armonía, nos preguntamos, ¿cómo yo genero esa armonía yo en mi vida? Para que en mi hogar, en mi trabajo, en mis decisiones, haya armonía. Y no estoy hablando de una armonía de un bienestar, hablo de una armonía de equilibrio. Y esto es lo que comentábamos en la clase anterior. Antiguamente se hablaba con lo que era el verbo de oro, ya lo mencionamos. Ese verbo de oro llevaba más de 300 vocales y 700 consonantes. Bueno, era muy rico la palabra. Como decíamos y hemos dicho muchas veces, en el inicio era el verbo y en el verbo está todo, ¿no? Hoy en día sabemos que el verbo se está usando de forma muy a la ligera, al punto, como decíamos en la clase anterior, o como dice el dicho, ¿no? Total, prometer no empobrece, ¿no? Empobrece y mucho. Porque todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices es una energía, es una vibración. Si tú quieres entrar en esa armonía, entrar en ese equilibrio y tener éxito en la vida, vas a empezar a controlar esto, que se llama la lengua, el verbo. Por eso se decía el verbo de oro. Nuestra práctica de hoy está basada en 7 vocales. Como está comentando Marisa, la I es aquí en el entrecejo, la E es en la laringe, la O es en el corazón, la U es en el plexo solar, la A es en los pulmones,
la M en los órganos creadores y la S en el coxis. Y uno diría, pero la M y la S no son vocales. Nosotros estamos hablando de las vocales o intentando imitar el sonido de las vocales primigenias, es decir, del lenguaje como rúnico, que acuérdense cuando hablábamos de las runas, ¿no? Entonces la M representa también el sonido de lo que fueron unas vocales antiguamente, o el principio del Heptaparaparchinov, que es la ley del 7, porque todo está regido por la ley del 7, por el 3 que crea y el 7 que organiza. Eso es cábala, eso es también muy interesante. ¿Todo bien? Entonces tenemos nosotros que estar en armonía y por eso vamos a buscar hacer prácticas que busquen encontrar esa armonía. La I desarrolla la intuición, la E es el verbo de oro, esa es la laringe creadora, la O va a desarrollar la I es la clarividencia, la O va a desarrollar la intuición, ¿sí? Vamos a ir utilizando diferentes vocales para desarrollar diferentes cualidades, aunque no va a ser la finalidad del día de hoy, sino nada más pronunciar estas vocales 7 veces cada una de ellas para entrar en esa armonía, para entrar en ese estado, vamos a decir, de equilibrio. Si nosotros practicamos las vocales, los mantras, que ya es algo que se explicó bastante en la clase pasada, pero nuestra palabra es falsa, nuestra palabra es engañosa, ponzoñosa, rencorosa, estaríamos como con una mano construyendo y con otra mano destruyendo. Es decir, que estas prácticas significan que nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestra palabra. A veces uno quiere criticar, juzgar, o entramos en una conversación entre amigos, en una plática de doble sentido, o empezamos a lanzar bromas un poco maliciosas para dañar, etc. Lo que estamos haciendo nuevamente con el verbo, y esto no es moralismo, ni es lo bueno ni es lo malo. No, es que es malo hablar así, es bueno, no. Esto no es moralismo, es conciencia. Todo se sostiene, y acuérdense, lo hablamos con una nota clave. Esta mesa, esta estructura, un vidrio, acuérdense que mencionábamos cuando una mujer de las que pueden cantar en notas muy altas pueden destruir un vidrio, pueden destruir un cristal, ¿no? Es dar con la nota clave. Todos, y si la prolongamos suficientemente el tiempo, destruimos. Si yo quiero disolver un problema, destruir un ego, tengo que dar con la nota clave de ese defecto. Ya lo dijimos. A través de la meditación, a través de la comprensión. Si yo quiero crear un estado psicológico positivo, no tengo que estar alimentando aspectos negativos, es decir, mi vibración no debe de estar sintonizando, vamos a entenderlo así, frecuencias de autodestrucción, para entenderlo de una manera simple. Y esto es lo que a veces hemos escuchado como la ley de la atracción, ¿no? De una manera a lo mejor que nosotros no lo veríamos tanto así, decir lo que deseas lo obtienes, bueno, no es exactamente así. Pero si tú todo el día piensas negativo, tu vida es negativa. Si tú tienes pensamientos positivos, vas a tener actividades positivas. De hecho, la diferencia de cuando alguien está luchando en la vida material y uno dice, es que no me sale nada, todo, no logro mis metas. Y el otro, mi competencia, es que tiene mucha suerte. No es cierto.
La diferencia de mi competencia, cuando vamos a decir, podríamos decir entre comillas, es leal, ¿no? Que no es tramposo, ¿no? Porque bueno, ahí ya serían otras cosas, es que las personas muchas veces, y lo hemos escuchado, luchan por lo que quieren y no se rinden. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando tenemos una actitud positiva estamos en una frecuencia constructiva. Cuando nosotros somos pesimistas estamos en una frecuencia negativa. Y decía el maestro Samael, y esto a veces nos parece contradictorio, todos lo que más amamos y más queremos, y esto lo hablábamos en clases anteriores, son nuestros problemas. Aquella frase que mencionábamos cuando decimos, bueno, tú tienes un problema y rápidamente queremos ayudar y entonces la otra persona dice, no, tú no me puedes ayudar porque no me comprendes, tú no sabes lo que yo sufro. Eso es amar nuestros problemas. Cuando nosotros decimos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, quien sea, son ellos los que me hacen sufrir, entonces estoy afirmando esa nota clave destructiva. Renunciar a esto que estoy diciendo es lo más difícil. Entonces uno inventa miles de circunstancias, inventa miles de cosas. Es que es el clima, es que es el tiempo, es que es mi cuerpo, es que no comí, es que tengo hambre, es que no me quieren, es que yo no tuve suerte, es que mi niñez no fue buena, es que mis padres no me educaron. Siempre hay una excusa para no salir adelante. Los hombres exitosos, por último humanos, son aquellos que han sabido trascender lo que nosotros solo vemos como lo irremediable o lo imposible. Hay que tocar una nota clave distinta en nuestras vidas. Y eso es lo más difícil. Y eso es lo más difícil, ¿no? ¿Todo bien? Ay, muchas gracias. Es que estábamos con los problemas técnicos, parece que ya todo está funcionando. Gracias a que lo arreglaste tú. Entonces, queríamos hacer esta meditación sobre los 7 chakras, que no hemos hablado todavía de los chakras, que están en relación, no vamos a hablar de las facultades de esos chakras, ahora nada, vamos a sintonizarnos con frecuencias, con vocales superiores para elevar nuestra frecuencia de vida. ¿Sí, mi vida? Claro. Sí. Dice el maestro que mejor es la práctica que la teoría, 1 hora de vocalización diaria, dice, ¿no? Y estamos también desarrollando otras capacidades dentro de nosotros, ¿no? Yo nada más quería recordar, porque lo dejé a medias antes de esto, la vocal I sirve para la clarividencia, la vocal E en la garganta para la clariaudiencia, que es escuchar los mundos internos. La vocal O en el corazón nos ayuda al desarrollo de la intuición. La vocal U en el estómago nos ayuda a controlar emociones, miedos, todo. Esta vocal es necesaria practicarla. Imaginar incluso, hay una práctica solo, de practicar solo la vocal U, por ejemplo, imaginando que esos rayos del sol entran en nuestro plexo solar para curarnos de las emociones, etcétera, porque esta sirve para el desarrollo de la telepatía. La telepatía la recibimos en el plexo solar. La vocal A vibra en los pulmones. El área de los pulmones está relacionado al recuerdo de vidas pasadas. Nosotros, cuando estamos necesitando recordar, hay que practicar la vocal A. Por eso es mamá, papá, un mantra que nos ayuda a recordar. Por eso las primeras letras que dice un bebé son mamá, ¿verdad? Papá. Y está relacionada a la primera inhalación que recibimos al nacer, entonces nos ayuda al recuerdo de vidas pasadas. La vocal M vibra exactamente en ovarios y testículos, las gónadas sexuales, las gónadas creadoras o centros creadores. Nos sirve para activar ese motorcito, ¿verdad?, de los ovarios, de los órganos creadores para que trabajen.
La vocal S va directamente al coxis para despertar Kundalini, la energía, el fuego sagrado que ascienda por la columna vertebral y se deposita en el corazón. Solo para recordarlo, ¿no? Bueno, pues con eso estamos ya complementando y lo que necesitamos es hacer vibrar una nota clave superior en nosotros a través de estas vocales y empezar a observar más en nuestras vidas cómo usamos la palabra. Porque en la palabra está la construcción y la destrucción. Por eso, si uno quiere eliminar un defecto y mi palabra es vana, es ligera, es inapropiada, la fuerza con la que yo voy a poder trabajar va a ser mínima. Incluso hay que entender que hay una relación directa de la laringe, que es el órgano creador del verbo, con los órganos sexuales. Si mi energía sexual es débil o no hay transmutación, mi palabra va a ser maliciosa siempre. Va a estar llena de mentiras, de engaños, falsedades. Cuando uno empieza a transmutar la energía creadora, tenemos poder en la palabra, incluso poder para crear. Y si no trabajamos sobre nuestros defectos y transmutamos la energía, luego con la palabra de nuestro verbo podemos hacer más daño y es una gran responsabilidad. Esto es como que se nos está entregando un arma de alto calibre, podríamos decir, como un arma de fuego que yo necesito utilizar para disparar contra el ego. Pero si yo en vez de disparar contra los egos, las disparo contra las personas porque me molestan, el poder de la palabra de alguien que empieza a transmutar tiene mayor alcance que cualquier otra persona y puede hacer mucho más daño. Por eso este conocimiento es bastante delicado. Hay personas que estos son conscientes y lo usan para bien y hay personas que lo usan para mal, para manipular, y entonces eso es lo que se llaman los magos negros, porque usan la energía dirigida para su egoísmo. Entonces nosotros, ahora que hemos recibido la alquimia, la transmutación, tenemos que ser más cuidadosos con nuestra palabra, porque tenemos una responsabilidad, porque nuestra palabra cada vez va a tener mayor energía. Y esto es increíble, algunas veces hemos visto en algunos museos medievales cuadros que representan lo que es el órgano femenino en la laringe y una representación de una espada clavada en la laringe, en el órgano femenino de la laringe, como la representación del falo del hombre. Esto es interesantísimo. Y estos cuadros son de la época de 1500, 1600, porque habían los antiguos alquimistas. Y sabían que en el verbo está el poder, y los representaron. Igual que hay un cuadro donde se ve a Cristo crucificado en los órganos creadores de una lámina, de un dibujo, de un hombre, del Padre. Dices, está esto medio raro, ¿no? No, señores, es que el poder, si es tan extraordinario, aquí todos son padres, ¿no? O madres, en su caso. Ustedes cuando vieron nacer a su primer hijo, ¿qué sintieron, no? ¿Qué sintieron? Dices, qué maravilloso es Dios. La naturaleza, dices, qué poder tan extraordinario tiene una nueva vida. Es que estudiantes, amigos, hermanos, como queramos decirlo, ese milagro es la parte nada más visible, material. Pero existe el milagro espiritual, el renacimiento espiritual. Nosotros necesitamos renacer en alma y en espíritu. Necesitamos, a través de estas vocales que vamos a realizar hoy, sentir que tenemos el poder del verbo y lo podemos encarnar.
incluso con nuestro verbo, en vez de hacer daño, podemos ayudar, podemos complementarnos, principalmente ¿con quién? Con nosotros y con nuestros principalmente seres más cercanos. Entonces, en vez de usarlo de forma indebida, la palabra, vamos a aprender a empezar a usar el verbo y vamos a empezar a hacer nuestras vocalizaciones. Vamos a relajar primero que nada nuestro cuerpo físico, inhalando profundamente por la nariz y exhalando por la boca. 1, inhalamos, retenemos el aire en los pulmones unos instantes y 2, exhalamos. Uno, dos, 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 uno, dos. Vamos relajando el cuerpo físico de toda la actividad. Se relaja desde los pies a la cabeza. Recuperamos nuestra respiración normal. Quitamos el estrés, el cansancio del cuerpo físico.
Vamos a relajar las emociones, el plexo solar. Todas las emociones, sentimientos. Sentimentalismos. Deben de disolverse, desintegrarse, imaginando como una energía en nuestro plexo solar, una energía que gira, purifica, sana nuestro centro emocional. Y destruye toda emoción inferior. Cada uno puede inhalar y exhalar profundamente a su ritmo, relajando las emociones. Relajemos ahora la mente. Cada vez entramos en mayor profundidad. La mente, ideas, recuerdos, pensamientos. Preocupaciones. Vamos a usar el poder de la imaginación y visualizar un lago de aguas tranquilas, serenas. La mente
Es como ese gran lago, ese océano. Los pensamientos son piedras que caen, que alteran las ondas del agua. Y le ordenamos a la mente que se relaje, no identificándonos con los pensamientos. Le decimos a la mente que ahora no es necesaria y le ordenamos que se relaje. Y pronunciamos el mantra Vu para ayudar a relajar la mente. Vu. La mente se relaja. No hay que identificarse con los pensamientos. Con ideas, problemas, se disuelven en el océano.
Sentimos una gran paz, tranquilidad. E invocamos a nuestra bendita Madre, a Devi Kundalini, para que a través de las vocales haga vibrar de forma superior cada chakra, cada centro magnético de nuestro cuerpo, y así poder elevar nuestra frecuencia espiritual. Vamos a imaginar en nuestro entrecejo un punto de energía que vamos a hacer girar con la vocal I, desarrollando esa clarividencia para poder ver más de lo que son las formas. La vocal I. Imaginamos en nuestra laringe creadora esta energía con la vocal E, pudiendo escuchar a través del oído oculto la palabra.
la O en el corazón, sintiendo que golpea esta energía, esta vocal, esta vibración, abriendo la intuición, la capacidad de sentir, percibir, la intuición superior, espiritual. Pasamos a nuestro plexo solar, localizando la U, telepatía, percibir de forma superior las emociones, destruyendo toda emoción inferior, y nos abrimos a la emoción superior, la vocal U.
necesitamos desarrollar ese recuerdo, esa retrospección para nuestro trabajo psicológico. Recordar vidas pasadas, recordar las causas que originan nuestra existencia, que están escondidas en la recurrencia y en el karma del pasado. Abramos este chakra de los pulmones con la vocal A. Y ahora, en nuestros órganos creadores, la M, despertando el fuego, transmutando este fuego creador a través de la palabra, la M. Ahora vocalizamos la S en el coxis, imaginando que esta energía de la serpiente se activa, asciende en nosotros, transformándonos, el poder de la palabra.
Sentimos este poder, esta energía dentro de nosotros. El poder de la palabra del verbo creador hace vibrar todo nuestro cuerpo. Sentimos esa vibración, esa energía creadora. Su fundamento está en la energía sexual. Cuando transmutamos, hacemos vibrar cada uno de estos 7 centros. Pronunciaremos el mantra INRI. INRI renovator integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Renovemos nuestras vidas, renovemos nuestros estados psicológicos. Salgamos hoy como personas diferentes, con la voluntad de esta renovación.
Podemos recuperar nuestra respiración normal, relajarnos, sentir que el fuego renueva, el verbo cristaliza. Necesitamos renovar y cristalizar una nueva creación en nuestras vidas, basada no en lo que normalmente estamos acostumbrados, sino en una energía espiritual superior. Necesitamos esa renovación, ese cambio interior profundo. Poco a poco vamos regresando a nuestro cuerpo físico. Podemos finalizar la práctica. Antes que finalicemos, ¿cómo les fue la práctica? ¿Cómo les fue la meditación? Tanto los de internet como los que están aquí. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Mucha energía. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta energía? ¿Enojarnos? ¿Identificarnos afuera? Ahora, esto es lo que se llama sostener la nota. Es sostener la frecuencia, que esa es la parte más difícil. Primero tenemos que elevar la frecuencia, vibrar y luego sostener, y cuando sostenemos esa nota, luego vamos a vibrar en una nota superior
y luego vamos a sostener esa nota, y es así como producimos el cambio. Y cuando tenemos esa frecuencia, ahora podríamos pasar a una meditación llamada muerte del ego para descubrir cuál es la nota clave del ego. A ver, ¿algún defecto que queramos decir que estamos trabajando? Yo sigo con el orgullo. El orgullo. ¿Y cuál es la nota clave del orgullo? ¿En qué se fundamenta el orgullo? ¿Alguien podría decir? En el amor propio. Amor propio. El orgullo está tocando la nota clave de amor propio. Amor propio, amor propio. Me están hiriendo, me están haciendo sentir menos. Eres menos, tú eres más. No te calles, reacciona. Esa es su nota clave. ¿Qué tengo que hacer con esa nota clave? Desbaratarla. ¿Cómo la voy a desbaratar? ¿Cómo voy a desbaratar la nota clave del orgullo? Díganme. Con el corazón. Con la O. Con la comprensión Que está en el corazón, ¿no? que está en el corazón. Necesito comprender por qué el amor propio. Marisa dio una clase muy interesante el martes, que era la media diferencial. Esto parece casi clase de matemáticas. ¿La vieron algunos? No. Sí. ¿Sí? La media diferencial. ¿Cuál es la media diferencial? No la vamos a repetir la clase, recomiendo que la puedan ver. Vamos a intentar comprender lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Necesitamos comprender en dónde está fundamentado esa nota clave de ese orgullo. Necesitamos, a través de la comprensión y de nuestra Madre Divina, igual que cuando tocan una nota clave y pueden destruir, desbaratar un cristal, yo necesito desbaratar mis egos, destruirlos. Para lograrlo necesito dar en su nota clave. Si yo hablara de mi amor propio, diría, Gabriel el importante. ¿Qué tan importante es Gabriel? Si a la mínima me tumban. Entonces yo necesito hacer esa reflexión y ver que está mal fundamentado. No significa que tú no sientes el amor propio. No significa que no hay una justificación del amor propio. Yo necesito ver que está mal fundamentado y que me he creído esa mentira. Y no solamente la he creído, la he hecho parte de mi vida. Y ahora yo necesito, y esto es descubrir la nota clave del orgullo en el amor propio fundamentado en forma equivocada, en una vida, en una creencia, en algo que hoy en día se le hace a los niños, se les hace mucho daño. ¡Ay, mira cómo baila! ¡Qué bonita! Y le empiezan todos a aplaudir. Y la niña o el niño llenando su orgullo. Y cuando ya no hay ese aplauso y el niño dice, te estoy bailando, y ya no hay ese aplauso, ¿qué le pasa al niño? Se molesta, se hiere, porque nadie le enseñó. Nos reímos de sus gracias. Usamos a nuestros hijos para nuestro orgullo, trasladándole el daño que tenemos a ellos. ¿Significa que no hay que hacerle fiesta al niño? ¿Significa que hay que ignorarlos? No, hay que educarlos. Y si un día reciben un aplauso, otro día hay que enseñarles el que aplauda. Otro día hay que enseñarles que ya no le toca a él el aplauso. Hay que enseñar humildad. Hay que reflexionar, bueno, en este caso, porque tú estás poniendo el ejemplo, Cintia, yo creo que todos podríamos decir, alguien más puede decir, o de los de internet, cuál es algún defecto que están trabajando. O no están trabajando en ningún defecto. Dios mío, porque entonces sí estamos mal. Ahí sí está grave. Bueno, no sé si el chat esté funcionando bien.
Pobre Laura, está trabajando la autoconsideración. Pobrecita. Y yo digo, Gabriel, pobrecito Gabriel, no le va el internet, y yo me autoconsidero, no puede ser, otra vez no funciona el internet. Me autoconsidero, me desespero, quiero reventar todo, decir se acabó, esto no puede ser. O por último usar el celular de Alejandro, ¿no? Decíamos, ¿no? Sí, es la autoconsideración. Yo tengo razón, no va el internet. ¿Acaso no estoy justificando? No es una muy buena justificación y además por algo superior, que diríamos entregar la gnosis. ¿Pero eso me sirve de algo? ¿Soluciona el problema? ¿Verdad que no? Me hace perder mis energías, no soluciona el problema. Y la autoconsideración es porque Gabriel diría, es que me merezco que todo funcione bien. Es que tiene que estar bien todo, diría, o digo yo a mí mismo, ¿no? Ahora usted, ¿qué es lo que diría Laura? ¿Cuál es la nota clave de esta autoconsideración? Pues yo diría que la O, ¿no? ¿La? La O. ¿En dónde? Lo de la comprensión. Comprender por qué. La nota, cuando hablamos de la nota clave de la autoconsideración es en qué está fundamentado la autoconsideración. Pues en creer que me merezco. ¿Por qué? ¿Y por qué no se lo merece? Con buenos resultados. Y si los está obteniendo, ¿por qué no? Más bien, si no los estoy obteniendo, es cuando me autoconsidero. Y cuando los obtiene, ¿qué siente? Pues me llega algo al orgullo. Ahí está. ¿Le hace sufrir la autoconsideración? Pues, o sea, me hace de momento sentir como, sí, bien, pero después no. O sea, claro, me hace sufrir. Entonces hay que dejar de sentirnos especiales para dejarnos luego de sufrir cuando nos sentimos que las cosas no salen como nos gustan. Sería la deducción lógica, ¿estamos correctos? Pero ¿cuál es la ecuación matemática en este problema? ¿Por qué queremos sentirnos especiales? Y esto es algo que cuesta entender. Es decir, ¿cómo que me dices, usted, Laura diría, Gabriel, ¿cómo me dices que yo lo estoy haciendo de forma egoísta si estoy ayudando? ¿Verdad? ¿Acaso el amor no debe de ser desinteresado? Sí. Si el amor pone un interés, aunque digamos que no es cierto, ¿dónde o cuándo lo comprobamos? Cuando nos pagan mal. Entonces hay una mezcla de una buena intención, pero el ego nos roba nuestras buenas intenciones. Entonces esa es la media diferencial que recomiendo que vean. No es publicidad, para la clase de la media diferencial, porque no podríamos explicarla ahorita. Pero sí hay que entender que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. Y que necesitamos dar con la nota clave de las cosas que nos pasan. ¿Qué es la nota clave? La comprensión. Para que no haya engaño ni autoengaño. Y lo primero que tenemos que empezar a reflexionar, a decir, ¿ya dejo de hacer lo bueno que estaba haciendo para no autoconsiderarme cuando me paguen mal? ¿Sería esa la solución? No. O como el ejemplo del maestro que salva a un escorpión del agua, ¡pum!, y lo pica. La naturaleza del escorpión, ¿cuál es?
picar. La naturaleza del maestro, ¿cuál es? Ayudar. El maestro, entonces, ¿qué hace en una próxima vez? ¿Dejar que se muera el escorpión? ¿Dejar que le vuelvan a picar? Agarra una hojita de forma inteligente y evita que le pique el escorpión y salva al escorpión. Porque eso no lo hacemos con nosotros mismos. Si yo quiero ayudar, ¿por qué no ayudo sin esperar nada a cambio? ¿Por qué el orgullo? ¿No será que a lo mejor en nuestras buenas acciones muchas veces queremos sentirnos bien por algo que no estamos bien? Eso sería bueno reflexionarlo. ¿No será que no estamos trabajando de forma correcta? Mentiríamos si dijéramos que somos buenas personas, 100%. Y mentiríamos si también dijéramos que somos malas personas, 100%. Necesitamos sacar lo bueno que hay dentro de nosotros y eliminar lo malo que hay. Pero cuando saquemos lo bueno que hay, no se tiene que enterar lo malo de lo bueno que tenemos. Porque cuando lo malo se entera de lo bueno, es cuando nos lo roba. Y dice, mira, qué bueno soy. Y en ese momento todo lo bueno se lo llevó el orgullo. Entonces, el egoísmo ya no hay. Se trasladó al orgullo. Que lo más difícil hoy en día es trabajar con la vanidad, el engreimiento y el orgullo. Porque es lo que, sobre lo cual está fundamentado la personalidad. De eso nos estamos alimentando todos los días en esta sociedad. En el mundo de relaciones, ¿a poco no se dan cuenta? El mundo de relaciones es, ay amiga, qué guapa estás, hermosa, cómo te quiero. Y por detrás, ay, qué feo se vestió el día de hoy. Pero delante te echan un piropo. Y luego, oye amiga, necesito un favor. ¿No es el mundo hoy en día que estamos viviendo? ¿No somos a veces muy volubles? Y no significa que hay veces que las personas no lo puedan decir de verdad con mucho cariño. Pero al rato, como decía el maestro, nadie somos el mismo de forma constante. No somos personas responsables. Al rato se nos mete otro chamuco y ya decimos otra cosa. De verdad, necesitamos sostener nuestra vibración, nuestras buenas, primero, digamos, intenciones, y luego sostener nuestro trabajo psicológico que queremos hacer, que es la parte más difícil, ¿no? Como decía, si yo lo prometí, cueste lo que cueste, ¿verdad? Cumplir. Entonces, nadie estamos aquí en el camino del santo ni queremos ser santos. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco queremos ser malas personas, queremos cambiar. Y esta es la parte difícil, más difícil. Queremos cambiar. Y necesitamos hacer verdaderos sacrificios para este cambio. Sí, Alejandro. ¿Cómo podemos cambiar como para ayudarnos, estar como en esa buena vibra, sin que nos piquen? ¿Cómo encontrar esas hojitas? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cómo encontrar la hojita, ¿no? De cómo salvar al escorpión? Pues lo que estamos platicando con Laura. Necesitamos meditar en dónde están las causas. Por ejemplo, si hablábamos de ese amor propio, o si hablábamos de esa autoconsideración, ver en qué estoy fundamentando yo lo bueno que yo hago. Y por qué el orgullo se quiere sentir importante. Y frente a quién y por qué.
¿Por qué necesito ser reconocido? O sea, es por eso es que necesitamos profundizar en nosotros y entonces vamos a sacar lo que es la conciencia. La conciencia nunca se va a equivocar, pero necesitamos, ahora está todo gris, hay mucha mezcla. Repito, en nuestra personalidad hay mucha vanidad, hay mucho engreimiento, hay mucho orgullo, mucha competencia, mucha envidia. Tenemos que empezar a moldear esa personalidad, ver en qué está fundamentado y empezar a hacer un cambio de fondo en las cosas que veo que me están afectando. O sea, yo no puedo cambiar lo que no veo. Vamos a empezar a cambiar esas reacciones negativas del ego y ver de dónde vienen. Eso es ir poco a poco ir encontrando la nota clave de mi problema para poderlo desintegrar. Sí, digamos que el escorpión siempre va a ser escorpión, el alacrán siempre lo va a ser, la humanidad siempre estamos llenos de defectos. Como un maestro se vuelve un maestro de compasión, pues en base a su práctica, a su ejercicio espiritual diariamente, obviamente. Claro. Que en la gnosis se explica en manera mucho más amplia a través de la eliminación del ego, ¿verdad? Es decir, es la hojita que nos salva, que te hace inmune a cualquier piquete. Porque si tú estás esperando hacer algo por el mundo, para que el mundo te lo pague, pues los grandes maestros siempre han sido crucificados, entonces no podemos esperar más. En realidad no nos vamos a curar literalmente, porque el escorpión siempre va a ser escorpión, ¿no? Pero sí podemos desarrollar esa capacidad espiritual mediante el trabajo interno y hacernos inmunes incluso pues a ese dolor. ¿Cómo? Pues renunciando al dolor, porque el dolor viene del ego finalmente. Entonces, ¿cómo un maestro logra hacer eso? ¿Cómo un Jesucristo logra subir a la cruz por propia voluntad, renunciando a sus poderes? Porque tiene poderes para hacer que esto tiemble y a mí no me tocas. No sé si me doy a entender. Un maestro tiene poder, pero llegado el momento de su supremo sacrificio, él renuncia a sus poderes y se deja incluso crucificar. ¿Para qué? Se dice para salvar al mundo, ¿no? Por amor al mundo y también al mundo interno, ¿no? El Cristo nos salva desde adentro. Pero ¿cómo lo hace el Cristo? Entregándose, o sea, cargando nuestros defectos, reconociéndolos y matándolos. Ese es el trabajo del Cristo. Un maestro liberado lo puedes crucificar, o como decía el propio maestro Samael, puedes morir hasta incinerado en una hoguera en la Santa Inquisición, y tiene un punto en el que comprendes que esto no es todo, que hay una vida espiritual más elevada. Pero cuando estamos tan apegados aquí, al mundo de aquí, pues obvio que decimos, pues ¿por qué me van a gritar? Yo no me tengo que defender, porque es que si no me defiendo, ¿qué va a ser? ¿Quién soy, no? Todo esto de nota clave que habla Gabriel está fundamentada en el miedo a no ser nada. En el miedo a decir, nadie me ve, nadie me toma en cuenta, nadie me escucha, nadie, ¿verdad? Ese temor casi instintivo con el cual nosotros venimos al mundo, ¿no? Que nos hace competir, que nos hace actuar en muchos casos, aún con buenas intenciones, pero mal fundamentado, como dice Gabriel. Pero llegar a esa liberación, bueno, pues es un camino que hay que recorrer. Por eso siempre nos complementamos. Muchas gracias, mi vida. Entonces, pues bueno, yo creo que está ahí la respuesta en todo y ¿sí? Una pregunta. ¿Encontrar la nota clave es la causa del ego? Es la causa profunda del ego. Si yo encuentro la causa, puedo desbaratar al ego facilísimo. Nomás con comprenderla. Con comprenderla. Luego necesito la energía de la Madre Divina para destruirlo. Una cosa es desbaratarlo y otra cosa es matarlo al ego. Yo al ego con la comprensión lo separo ya de mí. O sea, porque nuestro problema es que el ego lo tengo como metido en mis células, en todo. Y entonces yo al ego lo siento como
como que soy yo. Entonces yo no puedo matar al ego porque me he identificado y creo que soy yo. Entonces yo no puedo eliminar lo que yo creo que soy. Yo necesito eliminar aquello que sé que ya no soy, que no es parte de mí, que es un engaño. Entonces yo lo aíslo al ego. Que eso es lo que muchas escuelas han enseñado, aislar al ego. El problema es que si no te enseñan la muerte del ego, tarde o temprano ese ego es un demonio tentador que puede volver a regresar. Entonces la gnosis es comprensión y eliminación. Decía el maestro que hizo un trato con su madre divina y le preguntaba a su madre divina, madre mía, ayúdame a ayudar a la humanidad, no sé cómo hacerlo. Entonces le digo, ¿quieres hacer un trato conmigo? Dijo la madre divina, sí, vamos a hacerlo. Tú los vas a acorralar, decía la madre divina, y yo los mato. Esto fue una revelación. ¿Qué significa? Tú los acorralas, significa tú les entregas la enseñanza para que ellos comprendan y lo vean. Y después ella tiene el poder de destruir el ego. Entonces cuando tú das con la nota clave es cada ego, un problema está fundamentado en algo. Si tú descubres en qué está fundamentado, el problema lo puedes disolver. Pero para que no vuelva a aparecer ese problema, tienes que no solamente disolver el problema, sino que destruir el actor que creó el problema, que es un ego. Y eso es con nuestro poder de la Madre Divina. ¿Ese poder en dónde está? En nuestra energía creadora, en la energía sexual. Ese es el Espíritu Santo. Y ese poder, si puede crear un hijo, puede crear alma y puede crear espíritu dentro de nosotros. Entonces nosotros necesitamos trabajar justamente con esto. Entonces hay que, pues bueno, descubrir que el ego es una mentira, pero hasta que no lo vea, o sea, yo puedo saber, es que el orgullo es malo, sí, pero ¿de qué me sirve? O sea, yo no puedo condenar al orgullo si no lo he comprendido, porque por otro lado lo estoy alimentando. Yo podría decir, el orgullo es muy malo, pero ante todos me gusta que me vean, mi vanidad, que me siento, vamos a decir, satisfecho, o en el caso de una mujer satisfecha, de que la adoren. Es que esto es maravilloso, que todo el mundo me respete. Sí, pero hasta cuando no comprendas cuál es el precio que estás pagando de esa vanidad, no vas a poder destruir otras partes que te hacen daño. O sea, yo quisiera, como dicen, tomar a alguien que tiene el vicio del alcohol, tomar un montón ingerir mucho alcohol, disfrutar el alcohol, pero decir, no quisiera que me dañe el alcohol. Pues es que una cosa está atada de la mano de la otra. Hasta que tú no descubras por qué tomas alcohol, ¿por qué tomas alcohol? Alguien podría decir, es que para evadirme de mis problemas. Ahí estás empezando cómo atacar este demonio del alcohol. Aprende a enfrentar los problemas y ya no necesitarás el alcohol con sus malas consecuencias. No se trata de demonizar al alcohol, no se trata de decir el alcohol es malo. No, lo que se trata es que tú descubras por qué necesitas alcohol. Estoy poniendo el ejemplo del alcohol para que sea más gráfico, más entendible. O sea, eso podría ser cualquier defecto, ¿no? Cuando yo entiendo que porque me siento triste o porque así me evado de mis problemas y es mi escapatoria, cuando yo me doy cuenta que tengo que tener la fortaleza de enfrentarlos por mí mismo, no huir, porque siempre que he huido mi vida ha sido un desastre, podríamos entenderlo, y lo enfrento, ya no voy a necesitar del alcohol. Nada más que ahora se quedó el vicio. Entonces ahora tengo que, con la Madre Divina, pedir la muerte del vicio del demonio del alcohol. ¿Y si se puede? Claro, claro que se puede. Pasa lo mismo con las personas que toman droga y eso. Digo que... Es que nuestro cuerpo físico es una química
Y es lo que no hemos entendido. Y se vuelve adicto. Si es una droga, nos dicen, es que el drogadicto te va a decir, es que la necesito. Y tiene razón, su cuerpo ya ha creado una química que requiere de esa droga. Y si no la toma, vomita y hace de todo. Alguien dice, yo necesito estar siempre con problemas. Esto parece absurdo, pero ya ha creado una química en su cerebro que necesita vivir con problemas. Y si no tiene problemas, no se siente bien. Esto es absurdo, pero el cuerpo crea adicciones en drogas, vicios y en psicología. ¿Qué quieren hacer luego los psicólogos? Dar fármacos dizque para sustituir ciertas químicas del cerebro. Y esa no es la solución para problemas psicológicos. Porque todo problema psicológico crea una adicción física, real, y es real. Pero tú tienes el poder de la psicogenética, que dicen ahora la nueva medicina, de crear tu propia química. ¿Cómo? Con voluntad. Para eso se les da las prácticas que, por ejemplo, hoy se les ha dado de las mantralizaciones, las runas. Eso va a generar una nueva química, una nueva vibración en ti que te va a dar lo que tú necesitas para poderlo enfrentar a lo que te tienes que enfrentar, ¿sí? Entonces, pues no es fácil, obviamente, dar con la nota clave o comprender en dónde están las causas del ego, pero necesitamos meditarlo, comprenderlo y trabajarlo. Esa es la única forma. Y necesitamos usar las herramientas que se nos están proporcionando para tener la fortaleza de crear o luchar contra esas adicciones. Somos adictos al orgullo, a la envidia, somos adictos a la pereza, ¿o no? Somos adictos a la autoconsideración, terriblemente adictos. Vamos a hablar de adictos anónimos, psicológicamente hablando, ¿no? Pues sí, estamos llenos de adicciones, pero no nos hemos dado cuenta porque las tomamos como parte de que es algo normal en nuestras vidas. Hasta que no las separemos y no veamos las consecuencias, porque claro, estamos contentos, entre comillas, como un Pinocho en la feria comiendo dulces, hasta que te conviertes en burro y dices, ay, espérate, esto no era lo que yo no quería. Ah, ¿lo hubieras pensado antes? Y así está la humanidad. El placer es la salida rápida porque no queremos enfrentar la medicina que se llama el dolor. ¿Entienden? Si yo tomo un jarabe porque estoy enfermo, me voy a curar aunque el jarabe me sabe amargo, ese es el dolor. Pero si en vez de tomar el jarabe me tomo un antigripal, que lo único que hace es quitarme todos los síntomas de la gripe, pero no me cura la gripe, ¿qué va a pasar? Me siento muy bien, pero yo sigo forzando al cuerpo, siendo que lo tengo enfermo, y cuando pase los síntomas del antigripal voy a tener 3 veces más la enfermedad porque no me he cuidado. ¿Es malo el antigripal? Diría alguien, pues aparentemente no, pero es muy malo porque no me deja que me cure con la medicina, la que sabe amarga. Entonces, hay que enfrentar al dolor. Para eso necesitamos las prácticas, fortalecernos espiritualmente, para eso tenemos la meditación, enfrentarlo, para ya no depender de los defectos sobre los cuales hemos sostenido de forma equivocada nuestra vida. Porque el defecto es el antigripal que a veces enmascara los problemas, pero me está matando lentamente. Hay que entenderlo de forma simple, ¿no? Bueno, ahora sí que hablando de... Bueno,
Si no hay más dudas, lo vamos a dejar el día de hoy. Podemos cada uno en su casa hacer estas prácticas, estas vocalizaciones, empezar a hacer las runas y a fortalecer nuestra voluntad. ¿Sí? Ya en la medida que vamos trabajando en el grupo, vamos a ir haciendo nuestras prácticas, ir poco a poco, pues entrar a la muerte también más de fondo con el ego, ¿no? O sea, sentirnos culpables, si no hay comprensión, de nada sirve. Es decir, acepto mi culpa, pero voy a ver por qué hice mal, en qué me equivoqué. Cuando lo enfrento y veo en dónde están las causas, puedo hacer varias cosas. La primera es poner solución si es que está en mi mano. Si no está en mi mano, ya puedo hacer mi trabajo y con mi dharma, que es mi muerte del ego, ofrecer un pago para ayudar a ese ser querido. Esto se llama las peticiones, eso se llama las oraciones por las demás personas. Pero no sin antes, primero, ver en dónde está el error de uno y segundo, si algo podemos hacer por la persona, hacerlo hasta donde está en nuestra mano, sin caer en la complacencia ni en la lástima, porque a veces uno quiere ayudar por lástima. Y hay veces que si alguien tiene que pagar su error, a veces hay que dejarle que tome su medicina para que le sirva de lección. Eso, ¿en dónde está la medida? En el corazón. Por eso uno se tiene primero que reconocer en dónde estuvo el error, aceptarlo, comprenderlo, y entonces va a lograr esa media diferencial que va a saber cuál es el punto correcto. Y lo va a encontrar en el corazón tranquilo. ¿Sí? Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que es bastante trabajo, ¿verdad? Tenemos. Y ya, mi amor. Ah, bueno, adiós. Nos despedimos a los de internet también.